Buenos días, vamos a presentar nuestro video argumentativo del reto 1, simulación en 2D de campo eléctrico. Como primer punto tenemos los 10 animales más peligrosos, que son los mosquitos, los humanos, serpientes, el perro, la mosca tsetse, chinches besuconas y parientes familia, caracolas de agua dulce, ascaris lumbricoides, la lombriz solitaria y por último los cocodrilos. La dielectroforesis es un proceso de transporte de partículas que consta de la manipulación de partículas mediante campos eléctricos de carga positiva o negativa. Para el diagnóstico de la malaria, se utilizan unos postes cilíndricos aisladores dentro de un canal de manipulación de micropartículas para atrapar y concentrar microorganismos y macromoléculas biológicas, además de separar bacterias vivas de muertas. Sucede una separación dielectroforética de partículas mediante la introducción de un bloque aislador dentro de un microcanal donde las partículas se desvían de su trayectoria según su tamaño, logrando una separación continua explotando la diferencia de su respuesta dielectroforética. Este es un sistema muy innovador, ya que permite modificaciones durante la operación cambiando solo el tamaño de los meniscos de aceite para así obtener una inmovilización de las partículas de malaria. El impacto o contribución de este diagnóstico es de que podría evitar a las personas que son infectadas padecer estos, es como escalofríos o fiebre alta. Y esta es la principal causa de muerte en los niños pequeños de África. Por lo tanto, es importante que este diagnóstico sea muy beneficioso, en especial para las personas con el mayor riesgo, en donde se incluyen los niños pequeños y bebés, adultos mayores, los viajeros que van a estas zonas tropicales, donde es donde más se propaga esta infección, así como las mujeres embarazadas y sus hijos no natos. En, en la parte científica y tecnológica se necesitan investigaciones en el área de computación, física y salud suficientes para llevar a cabo estos diagnósticos de una manera oportuna, ya que la dielectroforesis es un sistema innovador en el que se pueden diagnosticar, bueno, que sirve como un método para diagnosticar la malaria y esto tendría un aporte muy importante en la salud de las personas y sería una gran contribución para la humanidad, en especial para las personas de mayor riesgo. Bueno, ahora bien, en la parte del bosquejo de la simulación tenemos la representación por medio de dibujos didácticos, la explicación del proceso de la dielectroforesis, en donde podemos observar desde distintas perspectivas cómo es dicha simulación. Principalmente tenemos la representación de una partícula esférica, en este caso de nuestra enfermedad que es la malaria, bajo la influencia de un campo eléctrico. Como secundaria tenemos la representación de un sistema de microelectrodos interdigitalizados que crean un campo no uniforme. Y por último, tenemos la representación de las líneas de campo eléctrico en un microcanal con postes aisladores cilíndricos. Como se sabe, la dielectroforesis es un proceso de transporte de partículas, mientras que la fuerza dielectroforética se le calcula a cada partícula. Esta se puede calcular con el siguiente modelo matemático. La fuerza dielectroforética es igual a 2pi por E a la 0, que es la constante dieléctrica, por E a la EM, que es la constante dieléctrica relativa. R al cubo es el radio de la partícula. El, el campo, por el campo eléctrico por el factor de Clausius. En este caso de nuestro programa, tuvimos que ver cómo trabajan dos partículas con carga opuesta, por lo que obtuvimos un dipolo eléctrico, como se muestra en el resultado. Buenas tardes, nosotros vamos a presentarles la parte 2 de nuestro reto. Como primera parte, utilizamos un simulador
para ver cómo se comportaban las diversas cargas. En el inciso 1 encontramos que las dos cargas de afuera eran positivas y la del medio era negativa. Y en esta se ve cómo los vectores salen de las positivas y van directamente a la del centro, que sería la negativa. Mientras que en el inciso 2 también tenemos las dos cargas positivas, por fuera la roja y la amarilla, y la de en medio es la negativa, igualmente se atraen, y en la carga negativa existe como un pozo, por lo que toda la energía que existe dentro del campo vectorial va hacia la carga verde. Y como último inciso, también tenemos dos cargas positivas, que son las de los lados, y una carga negativa, que es la del centro. Como se puede observar, los vectores de cada carga van en diferentes direcciones, como si hubiera pozos fuera del campo vectorial, pero en el centro aún sigue existiendo una fuente que absorbe toda la energía de las otras dos cargas, pero no son todos los vectores, solo algunos van hacia el centro. La malaria es una enfermedad causada por los parásitos del género Plasmodium. Esta enfermedad causa fiebre alta y escalofríos a las personas que la padecen. El impacto que tendría este diagnóstico sería beneficioso, en especial para las personas con mayor riesgo de la enfermedad, como los niños pequeños y bebés, adultos mayores y mujeres embarazadas. La dielectroforesis en el diagnóstico de la malaria consta de postes cilíndricos aisladores dentro de un canal para manipulación de micropartículas. Estos atrapan y concentran microorganismos y macromoléculas biológicas, además de separar bacterias vivas de muertas con una separación dielectroforética de partículas mediante la introducción de un bloque aislador de polidimetilalsiloxano dentro del microcanal. Con esto se obtiene una separación continua de partículas, explotando la diferencia en su respuesta dielectroforética. Bueno, ahora, ¿cómo implementamos las herramientas físico-matemáticas y reto computacionales? Bueno, como sabemos, para llevar a cabo la elaboración de este proyecto, nosotros tenemos que utilizar la dielectroforesis, el cual pues consta del transporte de partículas y la manipulación de estas por medio del empleo de campos eléctricos. En este caso, nosotros utilizamos las herramientas físico-matemáticas al tratar de, bueno, al usar el modelo matemático que se utiliza para calcular la la fuerza dielectroforética de cada partícula, la cual es F de EF igual a 2 E0 EM RP3 FE2. Y por medio de esta sacamos lo que sería la implementación del modelo matemático. Pero de igual forma se nos pide en el proyecto un programa, que ahí es donde entramos en la implementación de las herramientas reto computacionales. En este caso fueron por medio de MATLAB y la simulación antes mencionada. Al tener las distintas cargas puntuales con cierto valor, divididas entre la distancia de cada carga, unas del lado positivo y negativas del otro de manera paralela, pero con la misma magnitud, solo que en carga opuesta, y diferente longitud entre cada carga, la positiva y negativa, con cada columna. Se puede ver que se atraen, puesto que son opuestas los signos, y el esquema también muestra cómo los vectores van de un extremo a otro y por consiguiente se puede analizar de una manera más visual el comportamiento de acuerdo a las longitudes y las cargas de cada columna. Durante esta parte del reto, aprendimos a desarrollar unas simulaciones MATLAB para calcular y graficar campos eléctricos no uniformes. Estos campos eléctricos no uniformes son usados para el diagnóstico de enfermedades a partir de células infectadas. La electroforesis ha adquirido importancia debido a su potencial en la manipulación de micropartículas, nanopartículas y células. Muchas gracias. Como entregable número 3 del reto del bloque, nuestro objetivo es desarrollar una simulación computacional 2D del campo eléctrico, producido por dos electrodos de placas planas paralelas de carga opuesta, donde el usuario pueda modificar datos como el tamaño de una de las placas. En primer lugar, se utilizaron funciones las cuales nos van a ayudar
a determinar la gráfica en cuál se va a trabajar, determinando límites, componentes XY, las fórmulas las cuales se van a utilizar como la ley de Coulomb, las cuales nos van a ayudar con este tema relacionado a las cargas en un campo eléctrico. Además de fórmulas para el voltaje, el campo eléctrico y la magnitud de los vectores. Siguiendo con esto, se utilizaron condicionales para determinar las cargas de las partículas, las cuales van a tener diferente movimiento dependiendo si son de carga positiva o negativa, teniendo movimientos opuestos entre sí. Siguiendo con esto, se tiene definido el color de cada una de las cargas, positiva o negativa, y dependiendo de cada una de sus cargas es el movimiento que van a producir y el camino que van a seguir cada una de estas, como se muestra a continuación en la simulación 2D de la electroforesis, donde las cargas positivas de color cian van hacia arriba y las cargas negativas color verde van hacia abajo. Como conclusión, tenemos aprendido que una simulación de altos estándares para un diagnóstico oportuno de la malaria es esencial para poder erradicar la afección de esta enfermedad a las personas más vulnerables. El crear una simulación de esta manera nos da la oportunidad de percibir de mejor manera cómo es que las partículas se mueven a lo largo de un campo eléctrico, en este caso, en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, en el cuerpo de cada uno de nosotros, para verificar si estas mismas partículas se mueven de la misma manera, de una manera normal, o tienen algún comportamiento extraño, con lo cual podemos identificar diferentes enfermedades, en este caso, la malaria. Muchas gracias. Primera etapa. Como parte inicial de nuestro reto, tuvimos que buscar los 10 animales que más muertes causan en el mundo. Dentro de los mencionados se encuentran el mosquito, que es el que causa la malaria. En este caso, la enfermedad que estamos tratando de detectar con la tecnología. Para esto existe un método donde se puede diagnosticar la malaria en las personas a través de la energía que fluye en nuestro cuerpo, que está compuesta por campos eléctricos que tienen diferentes cargas en su interior, que cuando se encuentran en buenas condiciones trabajan de cierta forma, pero cuando la malaria está presente en el individuo, estas tienden a comportarse de cierta forma. A este método de detección se le llama dielectroforesis. Para esto tenemos que conocer cómo es la función de dos cargas de signos opuestos en un campo eléctrico para poder reconocer el cuando no lo hace. Cargas de signo opuesto en un campo eléctrico, lo cual nos dio como resultado la imagen que se muestra en pantalla. Esto para nuestra primera entrega. Para nuestra segunda etapa pudimos identificar de cómo es que trabajan estas cargas con diferentes posiciones y en el simulador estuvimos probando de que cuando existen cargas positivas y existe al menos una negativa, toda la energía de las cargas positivas se dirigen hacia las negativas, como se observa en la siguiente imagen. Es como si se absorbieran. Y con ello queremos verificar que que cuando hubiese el mismo número de cargas positivas y negativas con la misma distancia, separando a una de otra, por lo que hicimos una simulación en MATLAB y obtuvimos los siguientes resultados. Y al tener las múltiples cargas puntuales con cierto valor, estas están divididas por ciertas distancias entre la carga puntual de las positivas de un lado y las negativas del otro, ya que tienen estas la misma magnitud pero de carga opuesta y diferente longitud entre cada carga. Además, estas se atraen, ya que al ser signos opuestos, se puede observar en el esquema cómo es que los vectores salen de un extremo y se van hacia el otro. Y como tercera etapa, finalmente desarrollamos una simulación computacional 2D del campo eléctrico, que es producido por dos electrodos con placas paralelas con carga opuesta y cómo es que se distribuyen las diferentes cargas lineales en el plano.
Bueno, en el programa primero asignamos los diferentes valores a las diferentes constantes como el número de cargas, radio de la carga y la parte donde serán representadas. Asignamos la posición donde se encontrarán nuestras cargas y sus dimensiones, hablando de máximos y mínimos. Después asignamos las características de las cargas como el color, su región, entre otras. Con la ley de Coulomb calculamos el campo eléctrico y el voltaje que las cargas producen. Usamos diferentes condicionales if para que cuando las cargas tuviesen ciertos datos diferentes a otras, por consiguiente se comportarán de diferente manera. Entonces, con todos los datos comenzamos a graficar todo lo que ya habíamos guardado en variables y le dimos animación a todas las cargas en sus movimientos. En este caso usamos el color blanco para glóbulos no infectados, mientras que para los glóbulos infectados, en este caso por la marea, tienen color negro. Y ahora mi compañero Adrián les va a explicar cómo funciona el programa.